grabando la pantalla. Creo que ya. Bueno, niñas, esta materia se llama Principios y nociones de la anatomía general y del niño. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a ver en esta materia? En esta materia vamos a relacionar mucho los contenidos relacionados con el cuerpo. Vamos a ver cosas básicas, realmente estos son nociones. Ven ahí en mi pantalla, les voy a mostrar ya para el día de hoy tenemos un quiz al final de la clase en el que siempre vamos a hacer un quiz con el ideal de que ustedes refuercen los conocimientos. Entonces, tenemos el módulo 1, clase 1. De hoy vamos a ver 4 sistemas: respiratorio, cardiovascular, digestivo y nervioso. Y para la próxima clase tenemos una exposición de respiratorio, cardiovascular en el niño, digestivo en el niño y sistema nervioso en el niño. Para la clase 3 tenemos miología y osteología de tren superior, o sea, vamos a ver todos los músculos y todos los huesos relacionados con el tren, en el tren superior, o sea, vamos a ver músculos de la cara, de abdomen, de espalda, de brazo, de antebrazo, vamos a ver los músculos de la mano, ¿cierto? En el módulo 5 vamos a ver las enfermedades más comunes en el niño. Entonces en este módulo ustedes también van a realizar una exposición en la que vamos a hablar de cómo tratar una gripa en un jardín, de pronto cómo puede usted salvarle al niño la vida. La clase 6 y 7 es una clase de primeros auxilios donde vamos a hacer un curso virtual de primeros auxilios que yo se los voy a dirigir. En ese curso vamos a aprender porque los primeros auxilios se dan de manera diferente para un niño que para un adulto. Entonces, para un adulto. Entonces vamos a aprender esas situaciones en las que ustedes van a ser ese primer correspondiente que posiblemente le salve la vida a su niño. Y pasa, vean que el peor error de los profes y de las personas es creer que nunca van a vivir en una situación. Y yo he visto profes que nunca se hicieron un curso de primeros auxilios y cuando les llegó el momento de que un niño se les ahogó, lo dejaron morir. Y lloran, son profes que se lamentan y dicen no me preparé bien. Porque yo tengo que, o sea, ustedes no van a ser médicos, pero sí van a tener un lenguaje bastante diferente en estas 8 clases. Y es muy importante que entiendan esto porque todo lo que van a ver aquí se va a relacionar con el resto de las asignaturas. Les voy a recomendar micrófono silenciado. Si llegan a tener cualquier duda me preguntan. Entonces, porcentajes de evaluación: 10% nota de clase, o sea, todos los quizzes, todas las exposiciones que hagamos van a ser el 10%. Y el otro 10% va a ser un producto de investigación. Ese producto de investigación va a ser relacionado con el tema de un síndrome. Entonces vamos a hablar de síndrome de Down o de síndrome de Klinefelter y ustedes van a hacer una exposición de un síndrome. A partir de ese síndrome, ustedes desde segundo semestre van a empezar a trabajar en proyecto 1. Proyecto 1 se basa en todo el tema relacionado con cómo ustedes van a empezar a ejercer sus prácticas a partir de todo lo que empiecen a correlacionar en esta asignatura. Entonces, pilas, cualquier cosa que no me escuchen, profe, vuelva a repetir porque esta materia es más compleja. O sea, literalmente les voy a dictar todo el colegio en hora y media, mis niñas, aunque no lo crean. Vamos a ver un repaso, súper repaso de todo. Y vamos a ver más. Entonces, al final de la clase quiero que me respondan si logramos ver lo que vieron en el colegio en esta clase. Porque es complejita esta clase, pero nada imposible. Entonces nos vamos con el aparato. Ah, pero ¿qué pasó acá? Espérenme un momento. Mientras que busco las diapositivas. ¿Qué pasó? Sistema digestivo. Sistema digestivo. Vamos a verlo en descargas. ¿Cómo? Ay, se trabó el computador. Mientras tanto, quiere que me cuenten si ustedes alguna que saben de la anatomía. Bueno, en general, chicas, la anatomía tiene varias, digámoslo que ciencias, ¿no? O sea, la anatomía estudia diferentes cosas, o sea, no solo va a estudiar miología, osteología, tenemos rama genética, tenemos huesos, o sea, es amplia. Pero entonces, oye, esperen un momento, no encuentro las diapositivas.
Mm, 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 mm. Aparato. Ya las encontré. Listo. Me avisan si ven mi pantalla, porfa. El ideal es verlas, mis niñas. Yo estos puntos, yo como les he dicho, yo no voy a pelear porque ustedes activen o no cámara. Si ustedes tienen cámara desactivada, yo mismo voy colocando puntos negativos y cuando ustedes tengan una nota de 1, no me pregunten por qué. ¿Listo? Acá ya somos grandes. Entonces, ay, no abierto. ¿Ahí están viendo mi pantalla? ¿Sí o no? ¿O les está cargando? Está cargando, porque ya ahora sí me aparece. Ah, Se está abriendo. entonces nos vamos con el sistema digestivo, generalidades, y esta es la base para poder entender la exposición que les toca la otra semana. Entonces, como ustedes saben, realmente les va a tocar estudiar para aprender, porque como ustedes saben, 10% va a valer el trabajo investigativo, 10% va a valer las actividades de clase y el 80% es la evaluación final, un parcial de 25 preguntas con caso teórico y práctico donde usted va a tener que solucionar situaciones que pueda vivir con el niño en la que tenga que utilizar sus conocimientos. Esto les va a servir para pedagogía motriz, para muchas más, les va a servir, o sea, les va a servir para múltiples actividades. Entonces nos vamos con anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Ahí están viendo diapositivas, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces resulta que hay unas vías respiratorias, esto ustedes ya lo han visto en el colegio, o no, pero si no importa lo vamos a ver acá. Hay unas fosas nasales, una faringe, una naringe, una tráquea, unos bronquios, Ah, pero este es el respiratorio, ¿qué pasó aquí? Bueno, vámonos primero con el respiratorio, no importa. Vámonos con el respiratorio, no hay bronca. Y luego arrancamos con el digestivo. Entonces resulta que este respiratorio tiene unas vías superiores y unas vías inferiores. En las superiores vamos a encontrar eso, fosas nasales, faringe, laringe, y en las inferiores vamos a encontrar tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones. Mírenlo acá. Resulta que acá hay una cavidad nasal por donde entra el aire, una boca por donde entra el aire, una faringe por la que pasa el aire, una laringe por la que pasa el aire, una tráquea. Y esto llega a un pulmón derecho y a un pulmón izquierdo. ¿Alguna sabe qué pulmón? Nosotros tenemos dos pulmones, pero ¿alguna sabe cuál es más grande que el otro? ¿Mm? Punto para la que me diga. Y recuerden que esta materia... El derecho es más grande. ¿Cuál es más grande? El derecho. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? El derecho. Ingrid. Ingrid. ¿Por qué Ingrid? Porque el corazón queda al lado izquierdo. Muy bien, Ingrid. ¿Ya tenemos algún conocimiento de anatomía antes? No, señor. Vale. De colegio. Ok, listo, perfecto. Pero si nos dieron bueno en el colegio, porque... Bueno, entonces resulta que acá hay un proceso respiratorio. Está la ventilación pulmonar, que es una inspiración y una expiración. Entonces, inspirar es cuando yo tomo el aire y crecen mis pulmones cuando entra el aire, y expiración es cuando sale. Hay un intercambio gaseoso del que siempre nos ha hablado, que es entre el aire y la sangre. Entonces resulta que uno cuando respira, eso va a llegar hasta lo último que son los capilares, y los capilares van a ir acompañados de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, silenciamos el micrófono por favor, a menos que tengamos una pregunta. Es una proteína por excelencia que va a llevar y va a acompañar a la sangre a oxigenar la sangre y los diferentes tejidos solicitantes del cuerpo. El transporte de los gases se va a dar por la sangre, el intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos. Entonces, pues resulta que va a entrar aire y va a salir después dióxido de carbono. También tenemos ahí unos procesos que se van a dar de la respiración celular, pero pues célula ya la vimos, sin embargo, cabe mencionarlo. Entre estas vías respiratorias encontramos las fosas nasales. Mírenlas acá, las fosas nasales son dos cavidades óseas situadas en la cavidad vocal. Entonces nosotros podemos respirar por el aire o por la nariz. Lo diferente de respirar es que hay unos cilios. ¿Qué son los cilios? Los cilios son esos pelitos que encontramos adentro que van a recoger bacterias, que van a hacer un filtrado, que van a calentar el aire. Si nosotros no tuviéramos esos cilios, pues no existiríamos. Están rodeados por el paladar,
por las nasales, por el frontal, por el etmoides, ¿cierto? Y separadas por el tabique nasal. Digamos que acá es muy importante entender que son comunicadas con el exterior. Bueno, los senos paranasales que quedan más arriba calientan, los senos paranasales quedan por acá, calientan el aire y permiten que el aire entre a 37 grados centígrados, que es la temperatura del cuerpo. Mis niñas, ¿hasta ahí hay preguntas o vamos bien? La verdad. Porque te tarabaste, entonces no. Entonces repito lo último. A ver, listo. Las fosas nasales son los dos orificios que tenemos en nuestras narices por donde entra el aire. Entonces, cuando entra el aire, ¿cierto? Ahí hay unos cilios que son esos pelitos que acumulan mucosa, bacterias y agentes que puedan afectar nuestro organismo. Resulta que ellos van a recoger eso, ¿sí? Y van a calentar. Los senos paranasales son los que se encargan de calentar el aire a 37 grados centígrados. Ese es el primer paso para el aire. El aire también puede entrar por la boca, pero la cuestión es que la boca no tiene esos cilios para hacer ese filtrado, y generalmente vamos a hacer un filtrado que va a ser dañino para el cuerpo. No quiere decir que no se pueda, pero va a ser dañino. ¿Hasta ahí vamos bien todos mis niños o no me han entendido algo? ¿Bien? Perfecto. Eso es, nos vamos entonces con, bueno, con la mucosa. Pero no me aparecen las diapositivas, o sea, solamente me apareces tú ahí hablando y ya. ¿Ninguna las está viendo? Yo sí, profe, pero es que si Google Meet está como raro. O sea, Sí. se graba mejor por Zoom. O sea, Ahora yo no. solamente te veo a ti, Vamos a hacer algo. veo que me estás hablando, Ahora no sé me qué, veo. esto y lo otro, pero las diapositivas no. Vamos a hacer algo. Vamos a desactivar todos cámara, ¿sí? Y cuando yo les pida que la activen, entonces desactiven cámara. De pronto ese es que eso es lo que me gusta más de Zoom, que por lo general con Zoom yo las puedo ver, puedo saber que como entonces me van a decir si mejora la cosa. Entonces, ahora sí las ven todas. Vamos a, ¿sí o no? No veo mi foto. No, yo no veo nada, solo veo la foto de Indy. Ah, ahora sí, ya la vi. Todas la Ahora ven. sí, ya. ¿Sí? Mi niña, Sí, ya. un momento mientras que acepto a Patricia para que entre. Eso es. Ahora me avisan. ¿Las están viendo todas ahí? Sí, señor. Entonces desactivemos las cámaras por ahora. Vamos a tener siempre una clase con Zoom y otra con Meet. Listo. Entonces les decía que el epitelio ciliado con células productoras de moco. Acá hay un epitelio con células que producen moco y la mucosa que recubre los cornetes llamados la pituitaria roja. ¿Sí? Vamos hasta ahí. ¿Qué me importa de acá? Miren acá, fosas nasales, cavidad nasal. Por aquí, casi en la frente quedan esos senos paranasales que calientan ese aire que entra. Digo casi en la frente, pero realmente no es en la frente. Ustedes acá ven una faringe, ¿sí la ven? Ustedes ven ahí mi cursor. Entonces ahí hay una faringe por la que sigue la entrada del aire. Esa faringe tiene una división. Se llama la nasofaringe, esta parte porque va detrás de la nariz. Se llama la orofaringe, esta que va detrás de la boca. Se llama oro de cavidad oral y faringe, por eso se llama orofaringe. Y se llama laringofaringe porque hace una conexión con la laringe. Resulta que acá hay dos vías. Está la laringe y está la faringe. Entonces la faringe, laringe y por acá atrás queda, adivinen qué, el esófago. Por el esófago pasa la comida, por acá pasa el aire, por la laringe para llegar a los pulmones, ¿cierto? Resulta que acá ven este cartílago que está acá, esto se llama epiglotis. Mis niñas, ¿van bien hasta ahí? Hablo un poquito más. No, Cuéntenme. ¿Se perdieron? Cuéntenme, no hay problema. ¿Quién habló? Yuhu. ¿Me dejaron de escuchar? Niñas. yo escucho bien. Otra vez se fue los diapositivos. ¿No las estás viendo ahí? No. ¿Y el resto las ven? Yo sí. Sí, señor, yo también. Voy a hacer algo. Voy a dejarlas de compartir y las voy a volver a cargar. Y si no las logras ver, pues las envío al grupo de WhatsApp para que las puedan observar, ¿vale? Igual esto queda tanto en el grupo de WhatsApp como en los materiales de clase, porque yo subo ahorita las Vale. clases. ¿Listo? Entonces,
Me avisas si las estás viendo ahí. Bueno, Si no, las envío rápidamente por WhatsApp para que tú vayas. bueno. ¿Ahí ya las viste? No, no me aparece nada. Pero el resto, Pues ahorita sí me apareció, pero no sé qué pasó, no. pero el resto sí las ven. Sí, señor. Entonces vamos, ahí bien. Entonces resulta que acá está la faringe, les decía que la faringe se divide en nasofaringe porque está detrás de la nariz, una parte, la otra es orofaringe porque está detrás de la boca y la laringofaringe que hace conexión con la laringe. Les decía que acá atrás de la laringe queda el esófago, por el esófago pasa la comida y por la laringe pasa el aire. Entonces miren que acá hay un cartílago, si lo ven, que se los estoy señalando con el cursor, ¿sí o no? Yuhu. Sí, señor. Entonces, esta Sí, epiglotis, señor. ¿no lo ves? Sí, no. ¿No ves ahí el mouse? Ahí hay una epiglotis, ¿sí? Que esa epiglotis funciona como cartílago, funciona como tapa. Resulta que usted se come un alimento. Silenciemos, por favor. Ese alimento entra por la boca. Cuando va a pasar por el esófago, miren, acá hay una tapita que se llama esa epiglotis. Y esa epiglotis, adivinen qué, funciona como tapa para que por acá pase el alimento. Y como por acá pasa el alimento, pues esto hace que usted no se ahogue. Cuando a ustedes se les va la comida por el camino viejo, que ustedes suelen decir se me fue por el camino viejo, fue porque esta epiglotis no funcionó bien y su cuerpo tiene una reacción que se llama la tos. ¿Vamos bien hasta ahí todos o no han entendido algo? Díganme sí, díganme que no y silenciemos. Sí, señor. Díganme, mis niñas, Sí, señor. ¿sí o no? Sí, señor. Perfecto. Entonces pasemos Sí, señor. a la siguiente diapositiva. Silenciemos el micrófono, porfa. Y acá, esa faringe es un tubo musculoso común a los aparatos y se comunica con la boca, con el esófago, con las fosas nasales, con la laringe y con el oído medio. Entonces resulta, vamos a ver lo básico de cada cosa. La laringe, acá tenemos lo que les decía, esta es otra imagen de la epiglotis, ¿cierto? El cartílago tiroides. ¿Cuál es el cartílago tiroides? Ese a quien le llaman como, le hablan de la manzana de qué? De la manzana de Adán, ¿verdad? ¿Sí? Y vámonos ahora con la laringe. La laringe es un tubo musculoso que se comunica la faringe con la tráquea. Entonces esa es esa comunicación de la faringe con la tráquea. Está delante de la faringe, digamos lo que tiene un hueso ioides, pero después vamos a ver mejor huesos. Tiene un hueso tiroides, un cricoides, ¿sí? Y pues se le llama al cartílago tiroides la típica nuez de Adán o manzana de Adán. Como pueden ver ustedes, ahí está la epiglotis que funciona como tapa, tiene forma de lengüeta. Ahí dice que durante la deglución cierra la entrada a la laringe para impedir que los alimentos entren en las vías respiratorias. Dentro de esa laringe se encuentran dos pares de repliegues que se llaman cuerdas vocales. Acá están las cuerdas vocales y esas cuerdas vocales son las que se encargan de la voz. Delimitan un espacio triangular llamado glotis. La faringe, miren ustedes acá las cuerdas, la laringe, miren acá las cuerdas vocales de la que yo les hablaba. Entonces, nos vamos con la tráquea. ¿Ven ahí la tráquea? La tráquea es un tubo de 13 centímetros que tiene digámoslo, 13 centímetros de longitud y 2 de diámetro. ¿Sí la ven ahí? Resulta que acá tiene unos anillos que están formados por cartílago y acá se viene a formar algo que son unos bronquios. Estos bronquios cuando se cierran, cuando se inflaman, acá es cuando empezamos a hablar del asma, que decimos que el asma es una afección en el que el niño evita esas respiraciones porque esos bronquios se inflamaron. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Yuhu. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, resulta que esos bronquios penetran en los pulmones y siguen dividiéndose en cada vez más partes pequeñas. Los bronquios se van a volver bronquiolos, que eso que tiene como figurita de árbol, ¿sí? Y luego se van a volver alvéolos hasta llegar a ser capilares, ya lo vamos a ver. Entonces, miren acá los pulmones, ¿sí los logran ver ahí? Mírenlos acá, acá viene la tráquea, viene esos bronquios y bronquiolos,
que van a llegar a ser alvéolos y que van a llegar a ser capilares y se insertan. Como lo decía bien la compañera Ingrid, el pulmón derecho es más grande que el izquierdo porque acá se ubica el corazón. Entonces vamos a tener un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, ¿sí? Acá estos pulmones se encargan de hacer algo que se llama inhalación y exhalación. En esos pulmones, cuando yo inhalo y cuando exhalo aire, ellos se inflaman y se reducen. Es decir, el músculo, acá hay un músculo abajito que se llama el músculo... Se llama el diafragma, y ese diafragma jala los pulmones para que entre el aire, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. El lóbulo izquierdo tan solo tiene 2 pulmones. Mis niñas, si tienen preguntas, pueden activar, preguntarme, no hay problema, para eso estoy aquí, ¿sí? Bueno. Si no hay preguntas, continúo. Los bronquios, las arterias y las venas pulmonares entran en cada pulmón a través de un hilio. Y resulta que acá entran, ¿sí? Se oxigena la sangre. Ahorita vamos a entender un poquito mejor eso. Miren acá los pulmones de un cordero, ¿sí? Ahí los pueden ver ustedes. Bueno, las pleuras. Resulta que nosotros tenemos unas pleuras. ¿Qué son las pleuras? Resulta que las pleuras, digámoslo, son un tipo de tejido que se encuentran recubriendo y protegiendo al pulmón. Tenemos una pleura visceral y una pleura parietal. La parietal es la que se encuentra más externa y la visceral es la que se encuentra adentro. Entre ambas hay un líquido que se llama líquido pleural que hace que los pulmones se puedan deslizar en las costillas. Si ustedes se tocan, en donde quedan los pulmones hay unas costillas que se encargan de hacer que resbalen estos pulmones, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. Bueno, acá hay algo que se llama la ventilación pulmonar. Entonces nosotros tenemos una inspiración y una expiración. En la inspiración entra el aire y estos músculos intercostales los vamos a ver mejor cuando veamos músculos. Se contraen y las costillas se elevan, es decir, las costillas suben, ¿sí? Y el diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo. Entonces las costillas van hacia arriba, ¿sí? Se suben y los pulmones van a... El diafragma, que es el músculo que les dije que queda aquí, va a empezar a jalar hacia abajo, ¿sí? Resulta que la caja torácica aumenta su volumen de ventilación pulmonar. Y en la expiración pasa todo contrario. Los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan y el diafragma se relaja. La caja torácica va a disminuir, ¿sí? Van a haber unos parámetros respiratorios que ustedes van a empezar a escuchar desde ahorita. Uno es la capacidad pulmonar total. ¿Qué es eso? En una inspiración forzada, 6 litros en hombres y 4,5 litros en mujeres. En una vital, en condiciones de máximo esfuerzo, 4,5 litros en hombres y 3,2 litros en mujeres. Un volumen residual, que es un aire que queda en los alvéolos tras la expiración. Entonces esos alvéolos que ustedes encontraban en los pulmones, digamos que guardan alrededor de 1 litro. Y el volumen de ventilación o capacidad respiratoria con una inspiración normal, más o menos unos 500 mililitros, del que llega al alvéolo 350 mililitros. Una frecuencia ventilatoria. ¿Qué será la frecuencia ventilatoria? La frecuencia ventilatoria es la cantidad de veces que yo respiro en un minuto. Entonces, una respiración, 2 respiraciones, generalmente entre los adultos está entre 12 y 18. Este aspecto cambia con los niños. Lo que vamos a ver de anatomía, usted siempre va a ver lo general y después va a ver a los niños. Acá hay un intercambio de gases. Entonces, como ustedes pueden ver, acá están los alvéolos, ¿sí? Con los capilares, y ahí lo que se está haciendo es un intercambio de los gases. Entonces acá lo último, que es el alvéolo y el capilar, se va en compañía de la sangre con la hemoglobina, que es una proteína que va a ayudar a oxigenar la sangre y los diferentes tejidos solicitantes. La sangre rica en oxígeno se dirige, bueno, la sangre que se dirige al corazón es rica en oxígeno. ¿Vamos bien hasta ahí, mis niñas? Sí. ¿Todas? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, me alegra que estén súper pilas. Entonces, bueno, esto no lo vamos a ver muy a fondo. Esto es más de... Ahorita vamos a ver esos quizzes. Entonces, transporte de oxígeno por la sangre. Lo que les decía, el 97% es transformado por la
hemoglobina formándose oxihemoglobina. La hemoglobina contiene 4 átomos de hierro en cada forma de ion ferroso y digamos que aproximadamente el 3% de ese ion ferroso se transporta en el plasma. Acá ustedes pueden ver la hemoglobina, ¿sí? Que es una proteína que ayuda a transportar. Vamos a decir otra cosita muy importante y es de la respiración celular. Recordemos que el ATP, adenosindetrifosfato, digámoslo, es la energía, se habla de que es de esa energía utilizada para la síntesis, la vamos a ver más adelante en fisiología, y recordemos que es un proceso metabólico por el que los nutrientes se combinan en el oxígeno y se descomponen liberando la energía. La mitocondria es por excelencia la encargada de esa transformación de energía en adenosindetrifosfato, ¿sí? Vamos a hablar de la respiración aeróbica, que es la que ocurre en varias etapas: la glucólisis, oxidación del ácido pirúvico, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, una respiración que se da con oxígeno y esa respiración en control del VO2 máximo. Vamos a hablar de unos quimiorreceptores, ¿sí? Como los hidrogeniones, como las carótidas, la aorta, como el sistema nervioso, que se encargan de que llegue esa oxigenación. Vamos a hablar de la hiperventilación. La hiperventilación es cuando un niño a usted le empieza a respirar muy rápido, como... Entonces sí, que empiezan a respirar súper rápido, o una persona. Cuando ocurre esa hiperventilación y eso empieza a aumentar, usted tiene que preocuparse. Ahí está ocurriendo algo. Esa hiperventilación se puede dar, 1, porque el niño hizo actividad física, o 2, porque sufre de asma o de alguna afección. En algún momento vamos a mirar las afecciones más comunes, ¿sí? Bueno, hay unos exámenes muy interesantes que se pueden hacer para detectar el volumen máximo de VO2. Las que ustedes de acá van a salir con un énfasis un poquito enfocado hacia la educación física también. Pues porque la mayoría de personas que vamos a trabajar con ustedes hemos trabajado en esas áreas. ¿Qué pasa? El volumen de VO2 máximo es esa capacidad que tiene, digámoslo, el cuerpo para tener el oxígeno, ¿sí? Vamos a hablar de una ergoespirometría. Una ergoespirometría es un examen que se halla para detectar esas variables. Mis niñas, ¿hasta ahí tienen preguntas? ¿No? Esto es una base. Sin embargo, yo les voy a enviar videos que resumen esto. Pero esto es una base. Nos vamos con sistema nervioso. Me avisan si están viendo pantalla, si no la están viendo. Ahí les va a salir una diapositiva que dice sistema nervioso. Sí, a mí sí me sale. Perfecto. ¿Al resto también? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, mi niña, resulta que el sistema nervioso es el que se encarga de hacer actividades como los movimientos voluntarios, los involuntarios. Ustedes tienen que tener muy claro este sistema, todos estos sistemas. ¿Por qué? Resulta que ustedes van a ser gestoras del movimiento también, entre otras cosas porque, como ustedes lo saben, ustedes en algunos casos van a ser las profesoras de educación física, y en algunos casos no, pero casi siempre el niño tiene que moverse. O sea, el niño, como ustedes ven, hay teorías que dicen que tiene una gran cantidad de energía. Entonces resulta que ese niño que tiene esa gran cantidad de energía, pues está dado por el movimiento. Por eso es que ustedes ven temas tan específicos, para que sean funcionales. Resulta que este sistema nervioso controla las funciones del cuerpo, interpreta y responde a estímulos. Ustedes van a trabajar muchos con las sensaciones del niño, con las percepciones, los mensajes que transmiten las señales eléctricas. Ustedes van a tener que aprender a estimular un niño. Si a alguna de ustedes les sale un trabajo en el centro de estimulación, de cualquier lugar, ustedes van a tener que generar actividades conociendo cómo se da esto de manera interna y externa en nuestro cuerpo y en el de un niño. Resulta que hay una unidad fundamental que se llama neurona. Las funciones de la neurona. Cada neurona debe realizar 4 funciones generales: recibir información del medio interno y externo y de otras neuronas, integrar la información recibida y producir una señal de respuesta, conducir la señal a su terminación, ¿sí? Transmitir a otras neuronas, glándulas o músculos, ¿sí? Vamos a ver los tipos de neuronas. Existen 3 tipos de neuronas. Las sensitivas, que ustedes las van a utilizar mucho con los niños. Entonces, ejemplo de utilización de esa neurona sensitiva:
Cuando yo veo la luz, cuando un niño empieza a dar la luz, desarrolla esas neuronas, la presión, el sonido. Hay niños que van a tener déficit en la utilización de estas neuronas sensitivas. Entonces, si por decir la señorita Paula tiene un bebé, vamos a poner un método de Yaka médico para que ustedes empiecen a incorporar en la utilización de la información, no que sea solo que yo hable. La neurona de asociación o internuncial está situada solo en el encéfalo y médula espinal y conecta neuronas sensitivas con motoras. Y la motora transmite la información lejos del cerebro y, digamos, a los órganos efectores del movimiento. Ejemplo, señorita Paulita, tú tienes un niño de 2 años que tiene problemas al caminar. Entonces tú como pedagoga motriz, como pedagoga que estudió aquí, que le dieron un caso, ¿qué o cuál de estas 3 neuronas tú vas a empezar a explorar en la investigación para que ese niño genere una conexión y pueda generar su desarrollo motor en la adecuada edad? ¿Cuál de ese tipo de 3 neuronas? Ya te digo. La neurona motora, profe. Muy bien. Así es que les van a aparecer a ustedes los casos del parcial. Yo no las voy a poner a usted, yo las dejo ver apuntes, pero les van a, obvio este está muy fácil, pero les van a salir casos más complejitos en el que yo quiero es que ustedes analicen y correlacionen, que entiendan todo con el campo, porque aprendemos anatomía para utilizarla, no para memorizarla. El cuerpo soma, acá vemos una neurona, tiene unas partes importantes, el cuerpo soma como lo ven ahí. Las dendritas, estas dendritas son las que se encargan de comunicar a la neurona con la otra mediante algo que se llama sinapsis. Sí, la sinapsis es la comunicación entre neurona y neurona. La vaina de mielina, esta vaina de mielina, ¿sí? El axón, acá podemos ver el axón, ¿cierto? El axón de otra neurona, las dendritas de otras neuronas. Estructura de la neurona. Entonces ahí teníamos unas partes. Resulta que esta vaina de mielina es un material grasoso que aísla el axón y aumenta la rapidez del desplazamiento del impulso nervioso. El axón es una prolongación larga única por donde transita el estímulo hacia los órganos u otras neuronas. Las dendritas son prolongaciones cortas múltiples donde se reciben los impulsos de otra neurona y tenemos el cuerpo soma que es ese núcleo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito aquí. Bueno, no vamos a hablar de iones porque ustedes no ven química ni de polaridad. Acá no van a ver química a menos que... Bueno, miren acá tenemos la acción. Entonces tenemos una neurona que ustedes ven ahí que inicia una acción. Luego tenemos que transmite un mensaje. Entonces esta neurona, ¿cierto? Desde su cuerpo soma transmitió, ¿cierto? Un neurotransmisor. Hay diferentes neurotransmisores como la acetilcolina. ¿Quién sabe cuál es el neuro? Bueno, pónganle cuidado. La sinapsis es la comunicación entre neurona y neurona, ¿sí? La comunicación hace que hagamos unos efectos, como que nos dé sueño, como poder realizar movimiento. Hay diferentes tipos de neurotransmisores, la dopamina, la acetilcolina, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que, señorita Ingrid, cuéntame cuál crees que es el neurotransmisor de la adicción, del amor? ¿Cuál crees? Es el mismo de la adicción, exactamente. Enamorarse es igual que drogarse. Cuéntame, señorita Ingrid, ¿cuál crees que sea ese neurotransmisor del amor o de la adicción? Ingrid. ¿El corazón? Ese neurotransmisor, ¿alguna sabe cómo se llama por puntos? Si lo quieren buscar, búsquenlo, pero la primera que me diga le doy puntos. ¿Listo? Es el del amor y el de la adicción. Es el mismo neurotransmisor para la adicción que para el amor. Y da casi que los mismos efectos. Entonces, ¿cuál creen que sea ese neurotransmisor? La dopamina. ¿Sí? No mentiras. ¿Quién lo dijo? ¿Sí? Yo, Paula. Paula, tienes más 0,1. Sí, señora Paula.
La dopamina. ¿La dopamina? Resulta que acá surge una dopamina que ustedes como cuando están por allá en a los 15 años, a los 14, 13 o 12 se enamoran. Esto es un problema que esto acá se le llama el aumento de la dopamina. Entonces ustedes empiezan a sentir unas ganas horribles de estar con la misma persona y llega un tiempo en el que una persona se desenamora de la otra. Lo que pasa es que hay una edad en que las personas dejan de producir esta dopamina, generando que ya no tengan la misma necesidad. Esto es lo mismo con la marihuana que con el amor. Por eso dicen que enamorarse es parecido a una adicción. ¿Sí? A lo que queda después de esto se le llama amor. Estos neurotransmisores se encargan del movimiento, de detectar el peligro, entre otras cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, señor. Perfecto. Ahí se inicia la acción, el potencial de acción llega a las terminaciones nerviosas y el neurotransmisor es liberado. Se libera ese neurotransmisor. Se une un neurotransmisor y se abren los canales de sodio-potasio. Bueno, vamos a ver la organización y función del sistema nervioso. ¿Sí? Vamos a tener un sistema nervioso central que recibe y procesa información. Entonces tenemos un encéfalo, que es donde se encuentra nuestro cerebro, nuestro cerebelo, y una médula espinal. El encéfalo recibe y procesa información sensorial, guarda la memoria, genera pensamientos y emociones. La médula espinal conduce señales al y desde el cerebro y controla actividades reflejas. Actividades reflejas como por ejemplo que un niño empieza a detectar la luz, como que un niño detecte una sombra, ¿cierto? Y el sistema nervioso periférico con neuronas sensitivas y motoras. Las neuronas motoras acarrean señales del sistema nervioso central y controlan actividades de los músculos o glándulas. Es decir, el sistema nervioso somático controla los movimientos voluntarios. Entonces, activa el músculo esquelético, ¿sí? Y acá tenemos otra que es cuando el sistema nervioso autónomo controla las respuestas involuntarias, influencia en órganos o glándulas. Entonces, esto se divide a su vez en dos, el simpático y el parasimpático. El simpático se activa en situaciones de estrés cuando usted está haciendo actividad física, cuando empieza a correr, cuando está en una situación de estrés. Y el parasimpático cuando usted se acuesta y se empieza a relajar. Resulta que este sistema simpático se activa, entre otras cosas, cuando usted tiene una situación de estrés. Entonces, entre esas situaciones, la muerte de un familiar, que la dejó alguien, y ese sistema simpático hace que usted pierda el apetito. ¿Por qué? Dicen que uno cuando se come un pollo, uno debe acostarse. Eso es mentira. Todo lo contrario, uno lo que debe ponerse a correr para bajar la llenura, es el dicho de las abuelas, ¿cierto? Todo lo contrario, debemos acostarnos y relajarnos para que nuestro sistema digestivo actúe. Las personas que vienen muy estresadas y con mucho trabajo, por lo general, casi no comen bien ni se les olvida. ¿Sí? Es por esto, sistema simpático en situaciones de estrés y parasimpático cuando nos relajamos, no se les vaya a olvidar. Miren acá el sistema nervioso central. Entonces lo que yo les decía, tenemos un cerebro, ¿sí? Ahí está el encéfalo, guarda el cerebro, ¿sí? Y la médula espinal. Acá hay un bulbo raquídeo que los conecta y manda señales periféricas al centro y del centro a la periferia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Este se encarga del análisis, del procesamiento de toda esa información. El sistema nervioso central tiene, digámoslo, unos componentes, ¿sí? Como los senos venosos, el sistema ventricular, plexos coroides, meninges, espacio supraconoideo, tenemos la materia gris y la materia blanca. El aumento de la materia gris es lo que nos permitió evolucionar para diferenciarnos de los monos. Ese aumento va a ir creciendo en la medida que el niño vaya creciendo. Bueno, tenemos un encéfalo, ¿sí? Que es el lugar donde fluyen, digamos, los impulsos, recibe e interpreta la información, digamos que es el control maestro del organismo. Se supone que acá está todo lo que somos. Según la ciencia no existe el alma, lo que existe acá es el cerebro. Hay teorías que dicen y es comprobable que pues posiblemente ya podamos congelar nuestros cerebros como lo decían en el futuro y podamos ponerlo en máquinas para después tener esos procesos. El cerebro se divide en cerebelo, tronco cerebral, tálamo e hipotálamo. Resulta que ese cerebro que ustedes ven ahí, digamos, lo tiene, entonces nos vamos a saltar acá, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. ¿Ustedes me están viendo ahí, niñas? No me están viendo, espérenme un momento, mientras que activo cámara. Entonces resulta que yo tengo un hemisferio derecho,
Si me logran ver ahí, ¿no me ven? No, espera. Sí, ¿ya me ven? No, profe. Sí, ya, ahora sí. Entonces Ya. yo tengo un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El derecho se encarga de controlar las actividades del hemisferio izquierdo y el izquierdo Y es que eres que- se encarga de controlar las del derecho. Resulta que las personas que tienen el hemisferio derecho más desarrollado por lo general son zurdas y son personas que tienen habilidades de creatividad, son más creativas. Sí, y las personas que por lo contrario tienen su hemisferio izquierdo más desarrollado, pues son las que se llaman diestras. Y esas personas diestras son las que se van a encargar de razonar, son más buenas para la lógico-matemática, para la resolución de conflictos, para el análisis de diferentes situaciones, ¿sí? Acá tenemos unos lóbulos cerebrales que ustedes se los van a tener que aprender. ¿Por qué? Porque usted como pedagoga, le voy a poner otro caso, entonces alguien que no le haya hablado, se me olvida el señor, el nombre de la señorita, Jackie. Jackie, ¿estás ahí? Sí, señor. ¿Para qué necesita usted toda esta cátedra que yo le doy? Pues resulta, señorita Jackie, que usted necesita desarrollarla. Resulta que el niño fue al médico y le dijeron que la pedagoga no estaba desarrollando suficientes ejercicios de coordinación visomanual y que ese niño pues tiene un problema con la visión. ¿Usted cuál de estos lóbulos que ve en la pantalla va a desarrollar? ¿Cuál de de esos colorcitos? ¿Usted cuál tiene que desarrollar y por medio de qué actividades? O porque acá empezamos la base de psicología del aprendizaje y empezamos la base de psicología general. Profe, pero esos lóbulos tienen unos nombres, ¿no? Claro, tienen unos nombres, obvio que sí. Que es el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Sí, señora. Entonces, ¿cuál es el encargado de las actividades de la vista? ¿Y cuál el de los movimientos motores, de la coordinación? Bueno, Y aquí continúe. vamos a verlo uno por uno. El lóbulo frontal, Ya le ayudé. como lo dijo muy bien la señorita, tiene unas funciones intelectuales superiores. Entonces acá se encarga, este es el que yo les voy a tener que desarrollar a ustedes aquí para que aprendan a analizar en este año que nos vamos a ver. El área motora primaria, que se encarga del movimiento de la pierna, del tórax, del brazo, de la mano, de la cara y de la lengua. ¿Sí? Vamos a tener el área premotora, que es el área motora. Bueno, tenemos otra área que es el área motora del aula, ¿sí? Motora, ojo, motora, o sea, de movimiento, más no de lenguaje. Lo motor del aula es una cosa y lo motor del lenguaje es otra. Vamos a tener entonces aquí un lóbulo parietal, ¿sí? Ustedes los pueden empezar a distinguir ahí. Esto es una imagen lateral. Vamos a ver planos y ejes la tercera clase. Entonces vamos a ver qué es posterior, qué es anterior, qué es lateral. Vamos a ver qué movimientos y qué es una abducción, una aducción. Miren, ustedes tienen una área de asociación sensitiva. Entonces el parietal se encarga de las sensaciones. Este es el que toca desarrollarle al de pedagogía que estamos hablando ahorita, que no le hacía sentir nada a la mujer. Y acá tenemos el occipital, que es del área visual primaria. Entonces este es el que la señorita le va a tener que desarrollar al niño, el lóbulo occipital. Y tenemos el temporal, donde tenemos funciones de memoria, área auditiva primaria, comprensión y formación del lenguaje. Por eso les decía, una cosa es la área motora del lenguaje, o sea que el niño mueve la lengua de tal forma que abre y cierra la boca, ¿sí? Pero en la comprensión del lenguaje es ya cómo él empieza a aprender. Entonces vean que ustedes como pedagogas van a tener que desarrollar todo esto en base de la ciencia, pero además de eso van a tener su diferencial en que ustedes lo van a aprender a utilizar y lo van a aplicar en psicología 1 y psicología 2. Entonces fíjense qué interesante lo que ustedes están aprendiendo. Por acá hay algo que se llama el encéfalo. Bueno, el encéfalo no, sino... Dios mío. Bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de qué pasa cuando ustedes se emborrachan, ya les muestro. El cerebro tiene dos capas, la materia gris y digamos la blanca, ¿sí? Y tenemos el cerebelo, eso que les estaba mostrando ahorita ahí, ese cerebelo. Este es el que, cuénteme señorita Lady, ¿estás ahí? ¿Estás entre nosotros? Lady, Yuhu, ¿no?
¿Quiénes están entre nosotros para hacerles preguntas? Voy a mirar acá. Señorita, ¿qué pasó con la señorita? La que estaba trabajando. Bueno, Jenny, Jackie. Bueno, Jackie, ¿qué pasa cuando tú te vas y te tomas ese aguardiente? Te mareas, Me borra. ¿cierto? Sí. Entonces resulta que sí, este cerebelo se va a llenar de alcohol y por eso es que ustedes pierden las habilidades coordinativas. Esta es la segunda región más grande del encéfalo y está, digamos, lo que mantiene el equilibrio, la postura, el tono muscular, ayuda a la coordinación de los movimientos finos. Entonces, ¿qué pasa? Hay niños que van a tener problema en el cerebelo, entonces ustedes van a tener que desarrollar. Ustedes tienen una gran función desde la biología humana, desde la anatomía. Vean todas las funciones que ustedes ya empezaron a ver. Tenemos el cerebelo que conecta con el encéfalo, bulbo raquídeo, tenemos, pasemos a la siguiente y vamos a ver ese bulbo raquídeo, es el que conecta aquí, el que yo les decía que queda casi como en la nuca. Bueno, el tálamo y el hipotálamo se encargan, tienen las habilidades de supervivencia. Entonces el hipotálamo es el centro de control para el reconocimiento de hambre, de sed, de cansancio, de ira, de la temperatura, cuando usted le da frío, cuando le da calor, y el tálamo produce emociones como el miedo, rabia, tranquilidad, sed, placer y las respuestas sexuales. El tálamo es el que se encarga de esa gana sexual. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, mis niñas? ¿Todo bien? Bueno. Miren, ahí está la corteza cerebral, tenemos el tálamo y tenemos el hipotálamo. Resulta que acá está el tálamo, hipotálamo y tenemos una amígdala. Les voy a explicar. Por acá en la amígdala se encuentra cerquita el sistema límbico. Cuando usted le digan que la aman con el sistema límbico, le están siendo reales. Cuando le digan que la aman con el corazón, pues eso no va a durar, mi amor. ¿Por qué? Es mentira. Es mentira. Sí, señores. Sí, señoras, eso es así. Resulta que esta amígdala es la que se encarga de las emociones. Ustedes van a ver unas etapas del desarrollo en psicología general. Esa etapa del desarrollo es hasta la adolescencia. Cuando entramos a la adultez emergente, que es esa transición entre la adolescencia y la adultez temprana, o sea, más o menos entre los 20 años, 19, 18, pues resulta que esa amígdala se encarga de las emociones. Entonces hacemos locuras hasta que empieza a haber una maduración. Y el que va a pensar después es el sistema límbico. Por eso es que ustedes ya no cometen las mismas idioteces que a los 15, que a los 14, ¿sí? Y tenemos pues al hipocampo. Tenemos la médula espinal, que tiene, digamos, 31 pares de nerviosos. Y vamos a tener materia blanca, bueno, materia gris, Miren, acá hay un arco reflejo. Aquí es donde tenemos que empezar a hacer la concepción. Ustedes van a necesitar más que todo esto por el tema de movimiento. Resulta que miren, acá hay una manito que se chuza con un chinche. Hay un receptor de dolor de esa manito. Acá resulta que hay una señal transmitida por la neurona sensitiva, ¿sí? Una señal transmitida en la médula espinal, ¿sí? Y luego llega a la neurona motora, o sea, desde el músculo, ¿sí? Que se va a transmitir al músculo efector y esa manito se va a quitar del chinche. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Yuhu. Sí. El sistema nervioso periférico consiste en 31 pares nerviosos. También vamos a hablar de las divisiones. Entonces tenemos sensaciones, percepciones, que la vista, ¿cierto? Que se relaciona al sistema nervioso con el corazón, con el sistema digestivo, que se va a una cantidad de cosas con la tiroides, que se va a relacionar con las emociones, con las percepciones. Este sistema nervioso es muy importante entenderlo. Bueno, ya hablamos del sistema simpático, del parasimpático. Listo. Acabamos con sistema nervioso. ¿Cómo van hasta ahí, mis niñas? ¿Vivas todavía? Pasó. Sí, profe. Se me fueron todas. ¿Se asustaron? No, profe. Profe, ¿el sistema nervioso es el que maneja los reflejos también? Claro, claro, sí, señora.
es el que se encarga del manejo reflejo. Nosotros vamos a ver ese tema de reflejos muy, muy chévere, lo vamos a ver en psicología y en pedagogía motriz, que es donde vamos a aprender, por ejemplo, cómo ustedes ayudan a estimular un reflejo, ayudan a estimular una habilidad motriz, una habilidad coordinativa, cómo es correcto enseñarle a caminar al niño. Van a aprender además deportes como baloncesto, como fútbol, como voleibol y algunos conceptos básicos del acondicionamiento físico. Entonces fíjense, toda la cantidad de temáticas que iniciamos. Entonces yo les dije, acá no vinimos de paseo, o sea, siempre vamos a recochar y a pasarla muy chévere, pero siempre les va a tocar estudiar, les va a tocar estudiar durito. O sea, siempre les voy a ser sincero en eso. Bueno, nos vamos con sistema digestivo. Ahora. ¿Alguna otra pregunta, mis niñas? No se asusten, digamos lo que yo entiendo que ese tema son temas complejos, pero de igual forma vamos a ir trabajando en todo eso. Tun, turun. Tun, 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 tun. ¿Cuántas niñas me están faltando? Paula Zárate, Ingrid Tatiana Marroquín. Bueno. Bueno, nos vamos con el sistema digestivo. Que no abrió, no sé por qué no abrió. Ah, listo, ¿ven ahí mis niñas? ¿Están viendo pantalla? No. No, porque lo es usted. Bueno, esperen un momento, les presento la pantalla completa para que podamos ver las diapositivas del sistema digestivo y pues pasar al siguiente. Listo. Entonces el sistema digestivo tiene una función que va a ser convertir la energía en alimento. Convertir el alimento en energía. Entonces, Comida en energía. sí, qué pena, niña, es que ya hasta ahora empiezo a delirar del cansancio. Entonces resulta que el tubo digestivo se divide en boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. Y tenemos las glándulas anexas que se van a dividir en glándulas salivales, hígado y páncreas. Vamos a verlos uno por uno mejor. Esto es un repaso. Ya muchas de ustedes tuvieron que haber visto esto en el bachillerato. Entonces resulta que la anatomía de acá va con que el aparato digestivo pues tiene eso y se encarga, cuando vean nutrición van a necesitar mucho esto porque van a hablar de unas macromoléculas y unas micromoléculas. Entonces vean acá vamos a verlas un poquito mejor. Empezamos con la boca. Resulta que la boca es donde empieza la digestión. Los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales humedecen e inician la descomposición química. Resulta que la amilasa, sí, que va a ser una digámoslo, de esas, de parte de la saliva que va a digerir, que va a descomponer esos alimentos. En el tramo del sistema digestivo los alimentos son masticados y lubricados por la saliva, que acá ya se va a convertir en bolo alimenticio. Luego la lengua, que tiene unas papilas, unos receptores, ¿cierto? Que van a avisar si está caliente, si está frío, si me gustó en efecto el alimento, si no me gustó, ¿cierto? ¿Hasta ahí hay dudas, mis niñas, o vamos bien? Bueno. Vamos bien. Nos vamos con los dientes. Resulta que los dientes tienen la función de fragmentar el alimento para facilitar la acción de los jugos digestivos. Los dientes, digámoslo, trituran esos alimentos para que se conviertan en pequeños trozos y con las enzimas digestivas como la amilasa, pues que empiecen a generar para que empiecen a generar esa deglución de los alimentos. Bueno, luego tenemos el esófago. Yo les decía que el esófago se encontraba al lado de la laringe y es por donde pasa el alimento. Y va a haber, y va a haber una conexión con el cardias. El cardias, digámoslo, es donde empieza el estómago. Acá vemos el estómago. Aquí va a haber digámoslo, unos jugos gástricos, o vamos a hablar de ese ácido que está en el estómago y que empieza a descomponer los alimentos, ¿sí? Los empieza a descomponer y a revolverlos, y acá el alimento se va a convertir posteriormente en quimo, ¿sí?
Resulta que pues algunas personas que tienen la maña de comer a deshoras o de tomar mucho aguardiente, consumir muchos alimentos ácidos, esto se relaciona con el sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso se empieza a acostumbrar a que usted coma a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 7 de la noche. Y usted resulta que come y come y come así y otro día se desordena en el alimento, pues esto va a seguir mandando, alistando desde el sistema nervioso esos movimientos involuntarios que mandan ese ácido gástrico. Y ese ácido gástrico que le manda empieza a quemar empieza a quemar el estómago, empieza a acabar digámoslo, con esa mucosa gástrica y hace que usted empiece a tener daños, ¿sí? Gastritis. La gastritis, muy bien. Vamos a tener el intestino delgado y el grueso, o el intestino delgado, el colon. Entonces vamos a tener el intestino delgado, como ustedes lo ven aquí. Digamos que su función básicamente pues va a tener compuestos nutritivos que van a ser absorbidos por las vellosidades intestinales. Entonces ahí se empieza a absorber, ¿sí? Y digamos que ese intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ileón, ¿sí? Y vamos a tener el colon, que se va a dividir en colon ascendente, transverso, descendente, ¿sí? Sigmoideo, recto y ano, como ustedes lo pueden ver aquí, miren. Resulta que acá ya no hay ninguna sustancia que actúe sobre los alimentos. Sin embargo, hay unos cambios significativos. Ya acá va a estar el tema de la flora bacteriana. Y pues se van a acabar de absorber la última agüita que queda ahí al alimento, la va a absorber. Acá tenemos, el apéndice, vermiforme, el ciego, colon ascendente. Vamos a tener el transverso, el descendente, vamos a tener el sigmocolon y vamos a tener el recto y el ano finalmente, ¿sí? Vamos a tener el peritoneo, ¿sí? Ahí en el peritoneo vamos a tener que es una bolsa membranosa que envuelve gran parte de los órganos abdominales. Tiene una capa perital y una visceral. Acá tenemos, vamos a ver glándulas anexas. Tenemos el hígado, tenemos la vesícula biliar y tenemos el páncreas. Bueno, glándulas salivales hay muchas. Como ustedes ya vieron, se encargan de descomponer los alimentos con enzimas. Las glándulas parótidas, que se sitúan a los lados de las mejillas, las submaxilares, que a ambos lados del suelo de la boca, las sublinguales, que se sitúan en la parte anterior y central del suelo de la boca, las palatinas, que se sitúan digamos en el paladar del blando, y otras glándulas más pequeñas, ¿sí? El hígado, digamos que el hígado, entre otras cosas, se encarga de diferentes procesos de glucogénesis, de gluconeogénesis, que ustedes van a ver más adelante en nutrición. Cuando veamos nutrición vamos a hablar de todos estos procesos que hace el hígado. Digamos lo que el hígado puede ser destruido el 80% antes de que el mismo se dañe definitivamente. Un 10% se puede regenerar. Ustedes saben que este hígado se puede regenerar y digamos que tiene funciones metabólicas, construyen la digestión de la bilis, de las grasas, entre otras cosas. Tenemos la bilis, que es una bolsa contenida dentro del sistema nervioso, ¿sí? Y digamos lo que esa bilis se almacena o concentra, digamos lo que diferentes grasas, ¿sí? Entonces por ahí hablaban de una canción que es la bilirrubina. Tenemos el páncreas. Resulta que esto es un órgano glandular que tiene una función mixta. Por una parte fabrica los jugos pancreáticos que llegan al duodeno y permite la digestión, y por otro se encarga de las hormonas, ¿sí? Entonces como la insulina, como el glucagón, que son hormonas que ustedes han escuchado. Bueno, acá en fisiología de la absorción ya no nos queda nada por ver. Ya con esto terminaríamos los tres sistemas, pero considero que hoy no les voy a mandar digestivo porque quedaría muy pesado. Entonces no les voy a mandar digestivo, voy a asignar temas de la exposición de la próxima clase. Entonces, mis niñas, empecemos con la señorita Ingrid. Ingrid, puedes elegir hacerte con otra compañera o estar solita. Si alguna compañera de ustedes de pronto tuvo un problema con la conexión, que me escriba para que yo le asigne tema. Van a tener 20 minutos, como yo, que se los di súper resumido, para hablar de su tema. Entonces Ingrid va a investigar el sistema digestivo en el niño. ¿Listo? Y va a traer una exposición de sistema digestivo en el niño para dentro de 8 días.
Paula Zárate va a traer sistema respiratorio en el niño y o sea, va a investigar cómo es ese sistema respiratorio a partir de lo que vimos, pero en el niño. Y Jenny o Jackie va a hacerlo, pero con el sistema, ¿qué sistema me faltó? Nervioso. Entonces, ¿cómo es el cómo es el sistema nervioso y cómo evoluciona en el niño? ¿Listo? Tienen que hacer una exposición con sus diapositivas, van a tener 20 minutos. Esa, digamos, lo va a ser su segunda nota de clase. Ahorita, ¿qué quiero que hagan? Quiero que cojan los apuntes, que los revisen porque vamos a realizar un quiz en la plataforma antes de. Entonces, ya déjenme vamos a tener 10 minuticos para que repasen, no se vayan a desconectar, para que me digan si tienen dudas, si tienen preguntas, y les habilito el quiz pues para que lo realicemos, para que hagamos un repaso de esas habilidades que nosotros vimos. ¿Listo? Entonces va a ser un quiz sencillo, por ahí de 7 preguntas. ¿Listo? Que se va a llamar quiz de sistemas general. Esto, vean, lo que les dije, yo ahí les di prácticamente el colegio y no la creen, en menos de 1 hora y media. No, mentiras, yo sé que vieron mucho más, pero siempre, digamos, es un resumen que nos toca hacer y porque lo van a necesitar después. Dudas, mis niñas, 10 minutos para que repasen. Y así nos vamos adaptando un poquito a las normas de... Bueno, esto ya es una nota, el quiz. Entonces, Profe, háganos una pregunta ya. ¿una? Muy poquito. Maina, Profe, yo no tengo compu. Me tocaría en mi celular. ¿Será que se puede resolver el quiz ahí? ¿quién me habló? ¿Ingrid? Sí, señor. Sí, claro, Ingrid, que lo puedes resolver desde el celular, no hay problema. Ah, bueno. Pero apoyo a Paula que solo una pregunta. Ay, jue madre. Claro, profe, ayer la profesora nos preguntó así algo y le contestamos y ahí tenga su punto. No, está mal. Claro, profe, es que su merced nos dio bastante información Pues por eso quería... el día de hoy. Es que siempre acabamos con una actividad así para que yo logre identificar si en efecto ustedes aprendieron o no. Digamos que Pues por eso. el ideal es que lo hagan a conciencia. Yo sé que es bastante temática, pero igual siempre vamos a ir haciendo repasos, pues para que ustedes lleguen al parcial y se les facilite mucho más. Entonces, niñas, 8 minutos, repasen. Y nada, si tienen cualquier pregunta, pues acá estoy. Luego ya me falta creo que una compañerita de ustedes por abrir entonces ahorita pues le abro la plataforma. Yo no sé en dónde se encuentran las actividades de la plataforma. Yo tampoco, profe, es que yo creo que debería hacer como así una videollamada, una reunión así en donde nos expliques, porque es que yo creo que no soy la única, sino todas estamos más confundidas con esa plataforma. No se preocupen que ahorita les voy a ir explicando. Las que no me entiendan, pues por aquí, por la clase del ideal, es irla trabajando poco a poco para que ustedes la comprendan, ¿vale? Bueno, sí, señor. El ideal también con el quiz es eso, que ustedes empiecen a utilizarla. Que digamos que eso es muy importante, sí, que la empiecen a utilizar. Igual voy a hacerles un quiz muy sencillo. ¿Qué les digo? Por ahí 7 preguntitas. No más. ¿Fáciles? Pues sí, realmente sí. Facilitas, pero igual no se confíen porque el parcial es más complejo. O sea, yo a veces no las cargo mucho de tarea, sino les dejo lo básico, una tarea por allá cada 15 días, pero sí, digamos, es importante que... Por hoy. Nos vamos con el Schoology.
Student, Julia Jacqueline Castro Velázquez. Pues voy a registrarte. Ay, el código. Vamos con el código. Tú sí nunca has entrado a Schoology, ¿no? Pero igual ahorita lo aprendes a utilizar. Es fácil de utilizar. Eso es como, Bueno, sí, es como lo de menos realmente. Lo demás es lo que les toca empezar a estudiar de hoy en adelante. Digo yo. Sí. ¿Cómo se sienten, niñas? ¿Sí les ha gustado el trabajo en estos días? sí, profe. Acá se aprende bastante. O sea, ustedes van a ver mucha temática. Entonces, ¿verdad? Y el correo es Velázquez. ¿Ese correo sí está bien? Las que no han subido documentos, porfa, también recuerden que en la carpeta de técnicos pueden empezar a subir esos documentos, porque pues eso es lo que las legaliza como tal acá, para que no se atrasen. ¿Dónde me salí sin querer? Un favor. ¿Dónde es que me aparece el quiz? Esperen un momento, todavía no lo empiecen a hacer. El correo, Pero todavía no, igualmente todavía no deja, o sea, dice que no, que todavía no el se correo puede. no me deja. Señorita, ¿tú ya habías ingresado, Jackie? ¿Qué hacemos ahí? No sé, profe. Toca generar otro correo. ¿Creo otro correo? Sí, porfa, créalo. Pero entonces esperemos. Ahora yo te voy a crear uno desde acá, un Outlook, y te voy dando los datos. Un Outlook como tipo corporativo. Espera un momento a que cargue y ya te... Para de una vez dejar solucionado eso de la plataforma y que puedan... Me preocupa es historia, porque las que no han empezado con historia pues tengan en cuenta que los 15 días se pasan muy rápido y esa es una materia donde el profe generalmente no les está acordando del trabajo, de la tarea, de lo que tienen que hacer. Entonces es como lo complejo, pero pues Outlook. Te voy a crear un Gmail. Crear una cuenta. Entonces, Jacqueline. ¿Cuál es tu apellido, Jacqueline? Profe Velázquez o Castro. Jacqueline Castro. Voy a ponerte entonces Castro Educación 2020. Castro Educación 2020, todo en minúscula. Copia eso. Castro Educación 2020 @gmail.com. Castro Educación 2020. Bueno, pues ya, eso escribí. Y de contraseña te voy a colocar los números del 1 al 9 con el porcentaje y 2020. Entonces de esa manera te voy a colocar. Acá te lo voy a enviar la contraseña. Si quieres ya después la puedes cambiar tú. Ahí te la envié. Y también te envié por el chat. Digámoslo que por el chat también te voy de una vez a... Pues hasta ahí. Vamos a darle siguiente. Número de teléfono, Jacqueline. 301 Sí, 705 sí. 7443. Perfecto. Te voy a poner una cuenta de correo alternativa. Día de nacimiento, Jackie. El 7 de junio del 98.
7 de junio del año 1998. Género femenino, mujer. Y nos vamos al siguiente. ¿Te llegó un mensaje? Me avisas cuando te llegue un código y me lo das. Bueno, profe. ¿Ya te llegó? No, ¿No? no. Tu número es No. 301-705-7443. Sí, señor. ¿No llegó? Sí, ya. Mira, me dices cuál es. Ya, profe, ya miro. Es G, Sí, sí, guión, sí. una latita, 327, 327 095. 095. 327 095, ¿sí? Listo. 327, 095. Perfecto, ahí ya. Si acepto. Acepto. Creo que ya. Vamos a mirar. Tú anotaste los. Esperemos a que cargue un poquito. Esperemos un momentico. Solucionamos esto de una vez para que ustedes queden pues con el correo. No haya inconveniente con eso. Listo, entonces ese ya quedó como tu Gmail, ¿vale? Entonces voy a intentar ahora sí crearte. Envíame el correo que te di. Porfa. Bueno, profe. Sí. ¿Se lo envió por acá por el mensaje? Sí, o se por lo- aquí una vez. Con eso Bueno. lo hacemos como más rápido. Y empezamos con entonces, ¿tú eres Jacqueline qué? Jacqueline. Listo, perfecto. Ahora sí envíame eso. Listo. Vamos a mirar si ahora sí nos deja. ¿A la contraseña también se la envió, profe? No, la contraseña te va a quedar los números del 1 al 9. Después tú la puedes cambiar igual con el correo. Bueno. Y bueno, y de fecha de nacimiento, como no me pide una exacta, siempre les pongo cualquiera del año 2000. Vamos a mirar a ver si ahora sí nos deja. Ahora sí me dejó. Entonces ya te va a registrar los cursos y tú ve ingresando a Schoology a ver si puedes ingresar, ¿vale? Vas a intentar ingresar con el correo que creamos y vas a intentar ingresar con la contraseña que creamos, ¿vale? Sí, señor. Y ya a partir de hoy pues ya pueden empezar a trabajar súper juiciosas con todo. Entonces ya ahí te empiezo a agregar a los cursos. Ya te estoy agregando a los cursos. Me avisas si puedes y si ya te aparecen los 5 cursos. Que uno es como generalidad del técnico, avisos y esas cosas. Y bueno, el resto pues son de los que vemos aquí. ¿Listo? ¿Ya que ya pudiste o no? Ya, profe, ya estoy en eso. Porque ahí ya te agregué a los 5 cursos. O sea, ya les voy a habilitar de una vez. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya te habilité los 5. Les voy a habilitar el quiz para que lo hagan. 5 minuticos. Y está fácil, entonces, para que todas se saquen 4-9.
Las otras dos compañeritas ya están ¿En qué materias se encuentra el quiz, profe? pues, ¿cuál estamos viendo ahorita? Eso ni no me deja concentrar. Fundamentos de anatomía. Listo. Entonces, la voy a habilitar para que ya la puedan hacer. Le voy a poner un tiempo de 7 minutos, les voy a dar porque pues está súper fácil. Es para que todas se saquen 5. ¿Ya pudiste, Jackie? Ya, profe, ya quedan unos segundos, es que esto está más lento. ¿Estás desde el celular? Sí, señor. Dale. Pues es que tengo el computador y el celular. ¿Tienes el computador qué? Y el celular. Ah, pues Por los dos. por el computador ingresa a la plataforma, ¿no? Es que también está lento. Estoy mirando por el rápido. Ah, vale. Bueno, entonces voy a habilitar las entregas hasta listo, voy a habilitar las entregas. Ya pueden entrar las dos señoritas a presentar su quiz. 7 minutos, ¿vale? Profe, no me aparece nada. Tienes que volver a entrar a la carpeta para que te salga habilitado. Y cuando entras a la carpeta ya te sale habilitado. Pues todo, ahí ya puedes ingresar. Entonces pues, dale pues. No, profe, no, ya me salí, es que no. No les sale habilitado. Esperen un momento, mira. A ver si fue que de pronto no lo habilité. Qué raro, a mí me parece que está habilitado. Pero ahí está habilitado. Vuelve a ingresar otra vez. Vale. No, profe. ¿No te deja? No, dice que esta actividad actualmente no acepta envíos. ¿No acepta qué? ¿Envíos? Esperen un momento. Qué raro. Dice cerrado el viernes 2 de octubre del 2020 a las 11, pero pues no me aparece Ay, ¿te absolutamente aparece nada. que se cerró el viernes 2 de octubre? Espera que pronto yo puse la Sí. fecha mal. A mí también me gusta igual. Ya, pero ya, esperen un momento a ver. Reviso. No, profe, el quiz no quiere que lo hagamos hoy, ¿sí ve? Yo no creo. Yo no creo. Jackie, El vaya a la casa. Listo, niñas, intenten de nuevo. nuevo. ¿Listo? No, ¿No? no, profe, me sigue apareciendo con la misma fecha. Salgan de Schoology y vuelvan a ingresar. Ya, yo ya he hecho eso 2 veces. Qué Y raro. no me deja. A mí me sale igual. Salgan y vuelvan a ingresar. Bueno, ya estábamos en eso, profe. Nuevamente a ver qué pasa. ¿Quién? Dios mío, profesor. ¿Jackie pudiste? Sí, profe, estoy mirando dónde estáis. ¿Ya le abrió Jackie? Sí, en el celular. No, profe, volví a salir lo mismo. ¿De verdad? No, sí, Mira, ¿puedo sale. tomar un pantallazo? No, esperen un momento, yo miro. Ya te envío el pantallazo para que mires. Habilitado. Tum, tum, tum. ¿Qué es lo- Sale igual. ¿Sale igual? Ahí ya te lo envié, mira lo que sale. Ay,
Ay. Ah, no, niñas, esperen un momento, creo que fue mi error ya. Ya, miren ahora a ver si sí las dejan. Ya. Me avisan. ¿Ahora sí? No. No, que no. No puede ser. Vuelvan a carpeta de materiales y vuelven a ingresar a ver si... Ah, sí, ya. Mi usted ya me Me salió. dice que solo puede hacer un intento. Ah, sí. Ay, ya, Sí, ya. sí. A ver. No, es que lo tenía mal configurado. Qué pena. Háganle a ver 7 minutos para ganar. Por la nota de clase de hoy. Profe, espere que yo sí no he podido. Espere. ¿Quién no pudo? ¿Jenny? Jackie, voy a ir a ayudarla. Espere tantito, profe, todavía no. Bueno. Ya voy. Bueno. O venga, está más rápido, que se va a más rápido. ¿No? Recuerden el tiempo, la plataforma las bloquea a los 7 minutos del intento. Entonces, es un quiz. No, profe, espere. ¿Qué pasó? Perjuiciosas con eso. Nada, mi niñas, y chupos, besos, abrazos, se me cuidan todas, que me les vaya muy bien. ¿Listo? Que tengan un excelente fin de semana. No, profe, gracias. Chao. Vale, pues. Sí, ya pude. Vale, pues. Me avisan cualquier duda que tengan, ¿vale? Entonces, nada, concentraditas a terminar ese quiz. Se me cuidan.